trigger to kill your son, masturbates to memory. Fuck all of you. Son sujetos que saben que no tienen nada para ganar. Claro. Todo para perder o todo está perdido. Entonces, ¿qué tengo yo para ganar? La posteridad. Mentes criminales, asesinos en serie. Todos conocemos algún caso famoso. Muchísimas personas a lo largo del tiempo entraron a la historia como asesinos en serie. La frase asesino serial fue acuñada por un investigador del FBI llamado Robert Ressler en 1970. Antes, en los cines, se proyectaban capítulos cortitos de series de algún personaje en particular. Eso se llamaba serial. Entonces de ahí saca la palabra serial y le pone asesino serial a este tipo de criminales que compartían un patrón. Mataban a cierto tipo de víctimas, utilizaban siempre el mismo método, se movían por un lugar en particular. Muchos son los casos de asesinos en serie que pasaron a la posteridad. Hoy vamos a estar tocando algunos de estos casos. Vamos a estar hablando con el invitado del día de hoy. Él es psiquiatra y vamos a estar charlando sobre la psicología en particular de estos personajes. Qué bueno tenerte acá. Sí, yo también, porque mis hijos estaban fascinados. Cuando dije que venía me dijeron, no puede ser. No me digas. Uno de los puntos que encontré cuando armaba la intro del día de hoy era que muchos tienen en común, de pequeños habían tenido cierto tipo de maltrato, ya sea físico o sexual. Sí. Eso es un punto muy en común, ¿no? Es un punto muy en común y por eso a mí me pone loco cuando la gente cree que la historia es mandar a la gente a la cárcel para que los maltraten. ¿Viste ahora con los rugbyers? Sí, se está hablando mucho de que la violación los va a corregir. Bueno, con lo cual es la fantasía. ¿Por qué me dedicaría a Eros y Tanatos? Porque es la fantasía de todos que si violan al otro lo van a corregir o algo. No, es una incubadora de futuros delincuentes. Vos no podés querer si no has sido querido. Y esto que puede parecer una obviedad, vos tenés que formar el sentimiento de amor para poder amar. Y si lo que recibiste fue simplemente maltrato, humillación y demás, te adaptás a eso. Claro, es decir, el asesino no es un extraterrestre. El asesino es un adaptado, en general, a su medio. Y se adaptó como la forma de sobrevivir. Como pudo. La ausencia de imagen paterna es la ausencia de límites, la ausencia de estructura. Ahora, si el padre encima es un Cronos, el dios griego que se devoraba a sus hijos, eso es mucho peor, porque vos aprendés a rebelarte contra la norma y a tratar de destruir a la norma. Es decir, ya el límite pasa a ser no solamente algo a lo cual no incorporás, no introyectás, sino que haces lo imposible por destruirlo. Por eso, a ver, violencia de género, cuando le ponen la perimetral, muchos sujetos lo que están buscando es la perimetral para saltarla, para sobrepasarla. O sea, buscan el límite para romperlo. Necesitan del límite para romperlo. Claro. Tenemos un testimonio de Ted Bundy, por ahí lo tenemos. Ahí va. Lives where we regularly attended church, two Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. That basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out in bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, you just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent, very destructive segment. Now, my experience with, I'd say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Listen, I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And
I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography. La pornografía que usan habitualmente es de un sadismo particular. Entiendo. En el juicio reciente del pediatra del Garrahan, en el que yo participé, lo notable eran los... Y no estamos hablando de un asesino, sin embargo, ¿no? Un abusador posiblemente. Muchas imágenes de pornografía infantil muy cruel en la cual los niños están muy sometidos, es decir, niños atados. Esta idea de control es central. Entonces no es pornografía por pornografía, Porque sí, gratuita. sino que es el sexo bajo un sometimiento particular. Dice lo contrario de lo que estuvimos hablando. Él dice que no lo maltrataron de chico, No, claro. que creció en una familia normal, que tenía una vida normal. Y tampoco él se apega a la figura de, como estábamos hablando, del petiso orejudo, de tener una imagen deforme o lo que sea. Los criminales no vienen con cuernos, no largan fuego. En general, el gran problema que es el tipo de al lado, que todo el mundo dice era el superadaptado. Yo vi que ustedes hablaron de Barreda. Sí, tuvimos el Cualquiera especial de que Barreda. conozca La Plata y que sepa el caso Barreda sabe que Barreda era un hiperadaptado, era el no criminal. Claro. Robert Hare, que es el que habla el que más estudió en una de esas, los psicópatas, que también es una palabra muy usada, él decía, él utiliza el efecto Lucifer. El subtítulo del libro es Cuando la gente buena hace cosas malas. En realidad el punto es la gente buena. Claro. Es que no vienen con cartel, no vienen con subtitulado, Claro. no vienen con aviso. Y ese es el gran tema. El FBI utiliza el maltrato animal como un indicador absoluto de violencia doméstica. Nosotros todavía no lo estamos haciendo. Y ahí ese sujeto, en general, no tiene aspecto de nada malo. Pero un día agarra su fusil en Estados Unidos y mata a varios, o acá mata a la esposa. Yo siempre fui artista, entonces tenía ¿sí? esta cosa de pintarme el pelo, de escribir canciones, de hacer cosas. Y un día mi jefe, yo trabajaba en Coto, era empleado de Coto. Mira. Mi jefe me lleva aparte y me dice, te hago una pregunta, Pablo. A mí me gusta siempre el terror, me gustó. Me dice, te hago una pregunta. ¿Vos no tendrás algo de que querés matar gente o algo? O sea, me lo preguntaba seriamente. Claro, Porque claro. claro, o sea, entre toda una, como estándar, digamos, o sea, alguien que escribía, porque yo escribía cuentos de terror o cosas así, él pensaba que yo iba a hacer una masacre, porque él me contó que tuvo el caso de un empleado de él que hablaba de que quería secuestrar a alguien, un día fue y secuestró a una persona. Y él tenía miedo de que yo un día viniera y matar. Bueno, la anomalía siempre llama la atención a algo malo. No es así. Ojalá fuese tan fácil. Ojalá, es que eso me llama la atención. Ojalá el sujeto raro de Coto fuese... Fue ese el asesino, fue Claro. ese, porque por ahí era el otro, por ahí era el callado, el cajero que era el que nunca llegaba tarde. Y el Ted Bundy, aparte, sí hay una cosa. Él te está hablando de una familia hipernormal, pero con muchos límites. No hacíamos esto, no hacíamos... Lo que te está contando es que no podía hacer nada. Claro. Y después hizo todo. Saltó todos los límites. Claro. como decías hace Eso, un rato. miren, no hicimos esto, no hicimos esto. Fantástico, qué buena educación que tuviste. No pudiste hacer nada. Nada. Entonces, y después te dedicaste a hacer saltó todo. así. Claro. Claro, interesante. Eso sí es un indicador. ¿No conoce ningún caso de algún asesino que se basó en alguna película de terror? Onda Jason Michael Myers. Siempre es al revés. Una película se basa en algún asesino. Sí existe los delitos copycat, los delitos por imitación. Y eso sí es un peligro. Y sí hay sujetos que toman elementos de películas para repetir patrones que han visto en películas. Wow. Con lo cual es la historia circular. Nunca sabemos si eso fue escrito antes y reproducido y copiado. Y por eso es interesante la teoría de la historia, ¿no? Del final de la historia, porque en realidad suponemos que la historia es circular. Porque nosotros estamos hablando de ahora, pero cuando uno empieza, me voy a ir no muy lejos, pero Jack, el destripado Jack the Ripper, tuvo imitadores inclusive en el mismo lugar. Cualquiera que vaya a Londres y vaya a ver el lugar van a ver que no fue él el único. Y la fantasía era que era un hijo de la reina o el cirujano de la reina, que eran los que respondían esto. ¿Y se puede decir que Jack the Ripper fue el primer asesino en serie, o por lo menos el primero documentado? ¿O existen documentos de anteriores? Francia tiene una historia, el famoso Barba Azul era Gilles de Rais. Gilles de Rais era un educador, era el mejor comandante de Juana de Arco, de Jeanne d'Arc, y en realidad era un educador que juntaba chicos, no para solamente como hoy tenemos clérigos y demás que lo hacen, para sodomizarlos, sino para asesinarlos. Se supone que Gilles de Rais habría tenido entre 300 y 500 casos. Esto ocurre en la época de Juana de Arco, que era eso, 1400, 1500. Sí, 1500. Y otro que
punto que tocamos también en un momento que la gente preguntaba es por qué en Estados Unidos hay tantos casos famosos de asesinos en serie. Por ejemplo, acá en Argentina, no hay tantos. En realidad, la modalidad criminal tiene mucho que ver con patrones culturales. Entiendo. En Estados Unidos el tema de la matanza masiva en un país que tiene como derecho constitucional la defensa Tener un arma. con armas Sí. y la defensa del país, es muy habitual que el sujeto, lógicamente, trate de integrarse. Uno de los casos últimos, dos casos de los últimos tiradores de chicos de universidades son extranjeros instalados, o primera generación de extranjeros, pero extranjeros de familia al fin. Pero uno se pregunta si no ha sido también una forma de incorporarse a la cultura. Es decir, el crimen también es una forma de incorporarse a la cultura. Sí. Hola, Enrique Magnus, están hablando de asesinos, pero hay casos de mujeres asesinas. ¿Y cómo sería en ese caso el patrón de la conducta? Gracias, saludos, Agustina, dice. ¿Quién se va a olvidar de Gilla Murano, no? Gilla Murano, sí. La envenenadora de Montserrat. Sí. Envenena a sus amigas por deudas de dinero, en realidad, básicamente. No las envenenan por el goce. Tenía que ir tapando cuestiones y las termina Es una envenenando. cuestión más práctica que... Fue una cuestión práctica. Sí, fue una cuestión práctica, tenía que, no fue absolutamente. un patrón psicológico. Pero cuando queda liberada, va al programa de Mirta Legrand. ¿Sí? ¿Ella qué va a llevar? Masas. Me muero. Y le lleva, Gilla Murano saca la cosa y dice, y acá traje Mirta para usted. Estos personajes, Ted Bundy, Gilla Murano, tratan de mostrarse. Esta cuestión del goce por haber logrado hacer algo es también lo que les da relevancia en la cárcel. Tenemos un audio para escuchar de WhatsApp, a ver. Hola, buenísimo el programa. Me gustaría saber qué piensa acerca de que, bueno, se está comentando de que los videojuegos pueden volver violenta a la gente. ¿Qué opinión tiene sobre eso? El tema videojuegos, si los videojuegos pueden influenciar a una persona a cometer crímenes. Hay estudios hechos sobre el tema y lo que pasa es que son incidencias lineales. ¿Qué quiere decir esto? En la criminología uno le presta atención a datos, pero esos datos tienen que ser multifactoriales. El tema que estamos estudiando hoy de la violencia es tratar de juntar varias cuestiones, pero la realidad es que sí, en realidad uno se va desensibilizando a la violencia. El tema de los rugbyers ahora en parte ilustra eso. La violencia en el rugby en algún momento no es que el rugby genera asesinos, pero sí desensibiliza respecto al sufrimiento del otro. En los juegos, en la televisión, está bastante estudiado que las horas de exposición son casi directamente proporcionales a niveles de violencia. Que la cometan o no son los frenos, pero digamos que los niveles estén es otra cosa. Y hablando un poco del tema de los rugbyers, ¿puede tener que ver la cultura que ellos recibieron dentro del deporte, de cómo fueron preparados para afrontar este deporte, que es un deporte en sí que se basa mucho en golpes, además en contacto físico? ¿Puede tener que ver esto? A Fernando Báez, Sí. yo tuve la oportunidad de estar entrevistándome con los padres el otro martes. Es muy impresionante porque a Fernando Báez, la forma en que lo patean en el piso, el tipo de lesiones, el tipo de impacto, cómo salen ellos del lugar, es que realmente era una cosificación. Es decir, era un juego que había que destruir al otro. Y vamos a decir, no, pero pará, ¿no te das cuenta que están matando? Sí se dan cuenta, el Código Penal tiene un artículo, el 34, que uno es consciente de sus actos, comprende y dirige. Sí se dan cuenta en ese sentido. Ahora no tienen conciencia moral, por eso los psiquiatras alemanes hablaban de locura moral. La primera definición de psicopatía era locos morales. Era el sujeto que no tenía déficits intelectuales, pero moralmente no tenía ninguna. ¿Moralmente qué significa? La empatía. La empatía. Es decir, yo estoy contento y agradecido por estar acá. Eso significa que espero que al final la gente le guste esto. ¿Qué significa? Que vos incorporas al otro. Ahora, cuando el otro es un objeto de tu necesidad, puede ser una cosa. Y en algún punto es lo que queremos y creemos que hay que hacer con la UAR, la Asociación Argentina de Rugby, es empezar a tratar de hacer otra educación, porque el deporte en sí mismo no es eso. ¿Qué tipo de pena les podría Si llegar a la tocar? pena es que actuaron en conciencia, en grupo, los agravantes y demás, les tocaría a algunos perpetua. La defensa va a intentar utilizar el homicidio,
que se llama a veces, que no es este caso, la preterintencional. Preterintencional es que yo me peleo con vos, te empujo, golpeas con la cabeza y Pero eso mueres. es como accidental y no es este el caso. Exactamente, Claro. para simplificarlo es accidental. Claro. La otra es el famoso homicidio en riña. Para que haya una riña tiene que haber una riña, no un sujeto tomando un helado, Claro, y que van y lo tirado en el golpean. piso, que van y lo golpean, y cuando está inconsciente lo vuelven a patear, porque mañana tendremos la autopsia real, pero aparentemente le habían fracturado la columna cervical, con lo cual habría dado una fractura de médula, con lo cual habría estado paralítico. No, claro. Y con lo cual agoniza durante media hora. Terrible. Y estos sujetos con gritos de los otros, mátalo, mátalo. Con lo cual, en realidad, ya ahí están hablando de la jauría, del efecto manada, ¿no? Que lo vemos en otros delitos. Sí, lo vemos en violaciones. En lo violaciones hemos visto masivas, también mucho. Claro. Tenemos acá preparados algunos videos para analizar el comportamiento de algunos criminales, de cómo reaccionan frente a cámara. Un joven de 18 años recibió una condena de 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional por haber disparado contra sus compañeros en una escuela secundaria en Ohio en febrero de 2012, en una lectura de sentencia que estuvo marcada por su playera con la palabra asesino, además de insultos contra los deudos de sus víctimas. Con actitud desafiante se desabotonó su camisa azul para lucir una playera con la palabra asesino que según el fiscal era similar a la que usó durante el tiroteo. Bueno, interesante la actitud, ¿no? Estamos viendo a una persona que ni siquiera hace el mínimo intento de defenderse, se pone una remera que dice asesino, les hace fuck you a los padres de la víctima. Desde una perspectiva de la marginalidad y te da un sentido de vida. A ver, imagínate que vos no tenés nada, pero de golpe algo te da identidad. La necesidad de trascendencia y de identidad es lo más fuerte que existe en la naturaleza humana. ¿Qué es lo que hace que una persona frente a las cámaras, frente al espectáculo de un juicio y demás, haga esto? En realidad les da una trascendencia que no les ha dado su vida chata, su vida... Y lo único que él tiene es mostrarles que él, a pesar de todo, no solamente es malo, sino que es malísimo. Se masturba con el mismo dedo que apretó el gatillo y está orgulloso de haberlo hecho. Pero claro, insisto, todos estos tipos tienen algo que lamentablemente a nosotros nos lo da la marginalidad. Son sujetos que saben que no tienen nada para ganar. Claro. Todo para perder o todo está perdido. Entonces, ¿qué tengo yo para ganar? La posteridad. Este sujeto maldito lo que se apoderó es claramente de la mente de los padres de esos chicos. Claro. Ese tipo va a estar muerto 10 millones de veces y los padres de esos chicos no se van a poder olvidar de esto. Mira. Entonces, eso es la canción que todo músico quiere que después de su muerte se escuche. Wow. Día a día veo un montón de gente en YouTube que literal tiene un canal para hacer el ridículo. Claro. Conozco un caso en particular, un chico que es adicto a las drogas, que hace transmisiones en vivo para que la gente le done plata para comprarse drogas. Y en las transmisiones él se humilla frente a cámara, pero de manera ridícula. Y yo siempre le pregunté, ¿pero por qué hace esto? Tipo, ¿no se da cuenta de que se están riendo completamente todos de él? Y porque es alguien. Y él, claro, es lo que lo convierte a él en alguien. Where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. Are you sure they're dead? Yes. Okay, I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Okay. Where is the gun? It's on the kitchen counter. Is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Pretty much anybody. Why? I don't know. I don't really like people's kind of attitude. Right. I think they're very, like, you know, emotional. I don't know. Bueno, interesante. El asesino por aburrimiento. Sí. El aburrimiento es un causal de homicidio bastante ¿El frecuente. aburrimiento? ¿La rutina, tal vez? La rutina, el aburrimiento, el salir de esa rutina, y por eso sí se da en esos pueblos americanos en que el sujeto de golpe tiene una vida medio terrible
Y para salir del tedio vos escuchás la voz monocorde del chico, que claro, si uno lo trata de poner en la patología, esto se llama en esquizofrenia aplanamiento afectivo, listo. Okay. Y si no lo es, y si es simplemente un sujeto que su vida no tiene ninguna nota más alta ni más baja, por lo que hablábamos antes. Esto también se va, el sujeto que busca algo para no solamente cobrar notoriedad frente a los demás, sino darle algo a su vida, una vida que no tiene ninguna otra, no tiene otra cosa. Y eso es lo que lo lleva a confesar y llamar directamente, decir yo soy el asesino. Y claro, porque si no tiene ninguna, yo mato 100 personas, las entierro, nadie se entera, o tengo un fin, el famoso móvil, y que yo son 100 acaudalados y le saqué el dinero, o tenía una venganza, Claro, o en realidad necesito que alguien lo sepa. claro. Si no, no sirve de nada. Es esa necesidad de mostrarse, decir yo fui el asesino, tipo quiero... Claro, existo, soy importante, soy alguien, cuando no hay otro móvil, ¿no? Obviamente. Claro. En este caso, ¿lo estuviste planeando? Sí, hace mucho tiempo, pero en realidad te enojaste, claro. La oficial que lo recibe trata de entender alguna lógica neurótica, alguna lógica comprensible. Te enojaste, te peleaste, les pegaste un tiro. No, algo había que hacer. Faltaba que dijesen, se terminó la serie y los maté. Viste que lo cuenta un poco así. Buenas noches, Magnus y Doctor. ¿Por qué cree que a la gente le fascinan las historias de asesinos? Saludos. Porque hacen lo que nosotros quisiéramos hacer. Se animan a hacer lo que nosotros queremos hacer, pero no lo hacemos. En realidad la fascinación por los delincuentes es que en realidad, tu programa se llama La Zona Oscura, ¿no? El espacio, bueno, adoptan la zona oscura, entran en la zona oscura, que en psicología se llama la sombra, a la cual nosotros apenas nos asomamos. En realidad nosotros por eso nos fascinan tanto los precipicios, los balcones, todo eso. Nosotros estamos constantemente tratando de mirar ahí, pero nunca nos tiramos. El asesino se tira. El asesino habita esa zona. Claro. Y por eso nos atrapa tanto. Bueno, vamos cerrando el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado. La verdad que interesante. Me abrió la cabeza, la verdad, de una manera... ¿En serio? Sí, me contaste alegro. un montón de cosas que sinceramente nunca había pensado. ¿Cuándo lo traen de nuevo aquí? Que ya la gente está preguntando cuándo vuelve. Pues síganlo a Enrique, tenemos ahí @Enrique de Rosa en Instagram y en Twitter también. Síganlo. Muchísimas gracias, Enrique, por haberme acompañado. Realmente. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Magnus Mephisto, me despido aquí en la Zona Oscura. Hasta el próximo programa y tengan dulces sueños si es que pueden dormir.